Palabras muy emotivas, muy emotivas. Vamos a comenzar. He perdido todos los papeles, sinceramente, Goyo. Entonces, como yo recuerdo que cuando te iba a presentar la otra vez dijiste ciudadano del mundo o algo así, muy sencillo, te presento muy corto, porque además la gente te conoce mucho. La gran labor que estás haciendo con el agua, la web del agua.com. Quiero presentarles a Alberto Pérez y a Goyo Iturregui. Hola. Lo primero es agradecer a Miguel y a cada uno de los Migueles que llevamos dentro todos, ¿no? Agradecer el espíritu del silencio que el jefe guerrero de la luz nos ha transmitido con su vibración y su conexión, recordándonos que estamos y que somos todos juntos lo mismo, ¿no? Él comentaba acerca del agua y de la luz, del sol, los parámetros que nos guían, el lugar en el que nos encontramos con nosotros mismos. Con todas las ganas que nacen de mi corazón de poder poneros encima lo que llevo dentro, la sensación de estar vivo y de darme cuenta que todavía puedo estarlo más, y las ganas que pudiera tener de poderos invitar a la ensalada de luces, sonidos, a la teofanía que comparto cada día con el despertar. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque hoy hay un regalo enorme, el estar juntos, ¿no? El encontrarnos, y el encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? A través de lo que ocurre en ese misterio que significa el siguiente momento que vivimos, cuando el presente es un verdadero regalo, ¿no? En esa brevedad que pretendo, yo voy a hablar muy rápidamente, y voy a ser casi mucho más rápidamente, como si pasáramos páginas de un libro muy rápido, a lo que en los últimos meses yo he ido conociendo de las últimas rayos de luz de los descubrimientos del agua, ¿no? De lo que conectan a los últimos investigadores con, desde su humildad, con el fascinante mundo de la biofísica del agua y cuestiones que están y que son inherentes a esta nueva herramienta que se nos manifiesta también, no solamente desde el mundo de la mística, como percibimos cuando recibimos el agua conscientemente, cuando decimos hola madre, sino cómo el mundo de la física cuántica, los cuánticos están dándose cuenta de la profundidad que tiene el mundo de las anomalías físico-químicas o biofísico-químicas del agua, ¿no? Entonces vamos a hacer un repasito muy rápido, de un cuarto de hora, si es posible. Yo le voy a ir indicando a Miguel. Estupendo, ya la tenemos. Vamos a pasar, Colin. Entonces vamos a ver los nuevos descubrimientos del agua y también un apunte sobre el doctor Moncayo, algo que es importante como una aplicación concreta de dónde nos está llevando lo que estamos conociendo. Después de esta presentación muy rápida, Alberto, que es mi maestro, que me honra con estar aquí, él es el regalo del agua. Pero vamos a ver un poquito de los descubrimientos. Bueno, esto es un pequeño índice. Pasamos. Aquí hay una cuestión que tiene que ver un poco con algo sustancial, ¿no? Y tiene que ver con la concepción de la realidad.
estamos viviendo un gran salto, ¿no? Desde Descartes al campo acásico, ¿no? Desde algo que es el pienso, luego existo, al eres. Tú eres, luego yo existo, ¿no? El compartir, el descubrir que somos los demás, que somos uno. ¿Se me ha ido? No. Este es Satish Kumar con todo el movimiento místico y científico y humilde del grupo de Vandana Shiva, con todo lo que hay por ahí, ¿no? Seguimos. Un salto desde... Y aquí vamos a hacer un giro, ¿no? Habéis oído hablar del spin. Todos somos, de alguna manera, son conceptos de física cuántica que están un poco cogidos con pinzas, ¿no? El spin es una característica que anima en la intimidad de la materia a aquellas partículas atómicas que son de difícil representación en el mundo de la materia, porque cuando se investiga en la materia se descubre que la materia es vibración pura, que es energía, que es información. Así que hablar en la materia de características físicas, cuando esas características físicas son intangibles, porque el observador interviene en lo observado, es suponer que tenemos que empezar a hablar de conceptos que pertenecen al ámbito de lo espiritual dentro de la materia. Así que el spin tiene que ver con algo que nosotros entenderíamos como el giro, pero que en un sentido más profundo de la intervención de cómo sería si pudiera ser, podemos interpretar que el spin tiene la clave de la evolución de la conciencia sobre sí misma que la materia tiene cuando es energía. Entonces, una reflexión es cómo estamos pasando desde el materialismo al postmaterialismo. ¿Y dónde nos lleva esta, así, no? ¡Chum! Pues nos lleva a que el postmaterialismo puede ser la conexión no local, es decir, multilocal, multiesférica, multidimensional, saliendo de la localidad e interpretando la localidad como la potencialidad pura, desde la que poder expandirnos a la globalidad, que aunque no sea percibida por nosotros mismos en este instante, sí está disponible si nos colocáramos en el lugar en el que, ¿os acordáis de Golás? Hablaba de cuando nuestra vibración está expandida y somos seres universo, somos seres espacio, porque en nosotros está todo, porque nosotros somos creación, porque no hay una frontera entre el creador y lo creado. Este postmaterialismo, que es una situación local que en las capas de la cebolla que componen la realidad que estamos viviendo ahora, tiene que ver con la potencialidad de ser la conexión no local de la influencia en el spin de la civilización, del consumo, luego existo. A nosotros nos están diciendo que representamos una democracia. Estamos como cargados de justificaciones para mantener un status quo de las cosas en este momento, ¿no? Y como si pudiéramos sentirnos orgullosos de estar representando la forma más avanzada de civilización. Quienes vamos no conformándonos con las respuestas adquiridas, ¿no? Con las inductancias psicomagnéticas o como queramos llamarla, ¿no? Del juego que hacen con los seres humanos para ponernos a prueba probablemente, ¿no? Para jugar en ese yin-yang, en ese efecto de la oportunidad que significa integrar la sombra, ¿no? Pues vamos a ver dentro de esto lo que el agua puede significar en ese planteamiento de física cuántica donde nos están acercando los descubrimientos de todo esto, ¿no? En ese ambiente de reflexión, de conexión con lo sagrado, del silencio del guerrero de la luz que nos ha precedido, al guerrero de la luz que llevamos dentro, cuando reconocemos en los científicos humildes la clave de su inspiración, que es la identificación con las preguntas que la naturaleza se hace cuando se pregunta sobre sí misma. Cuando nosotros nos preguntamos quiénes somos, ¿no? Y somos una parte muy importante de agua. Vamos.
hablamos de cómo cada uno, y esto son palabras de mi compañera, somos una civilización entera. Somos una celulización, decías, ¿no? Una celulización de formas de vida conscientes que han decidido vivir con nosotros y que, como nos explicabas tú ayer, Alberto, se ponen al servicio de la siguiente forma ordenada de conciencia. Y cada uno somos una civilización de luz en la que bacterias y virus nos acompañan al encuentro de una conciencia esclarecida. Al darnos cuenta de que todos estamos interrelacionados, surge la generosidad, la solidaridad y, como dice Jordi Bigem, cuyo libro es fantástico, La buena crisis, dice la simpatía, ¿no? La simpatía, la conexión del alma, ¿no? De la misma forma que en el desarrollo de la informática han influido la evolución de la nanoelectrónica aplicada a la gestión del conocimiento, a la comunicación, a Internet y a la medicina. No quiero ir leyendo, pero vamos a pasar muy rápido para que sea así. Pasa con él. Hoy la nanoinformática y la fractálica catalizan y aceleran la investigación en la medicina cuántica. Porque en el fondo, ¿de qué estamos hablando? En el fondo estamos hablando de vivir en el bienestar. En el fondo estamos hablando en el vivir, en el estar bien con nosotros mismos. En el fondo estamos hablando de vivir bien, en el estar con lo que nos rodea. En el fondo significa estar bien sintiéndonos creación. Así que todas aquellas cosas que se referencian al externo de lo que podemos percibir con los sentidos físicos es una referencia de nuestro bienestar interno, de quiénes somos, de cómo vemos la realidad. Si tenemos miedo, tenemos que preguntarnos, ¿no? La oportunidad que significa esa pregunta que nos coloca en el vértice, que nos inquieta, ¿no? Vamos. Muy rápido. Hay una cuestión que es, se ha creado un transistor molecular que funciona según la mecánica cuántica. Es decir, ya existen tejidos que funcionan y en los que se ha identificado una función cuántica. El salto que todo esto va a generar, estamos viviendo una cosa que se llama, quedaros con esta idea, convergencia en BIC, NBIC. Es la convergencia de la nanotecnología, de la inteligencia artificial fuerte, se llama, y del mundo de la robótica. Todo esto está acercándonos a una confluencia, a un lugar de encuentro en el que pensaban que la comprensión de la realidad tenía que ver con la capacidad de gestionar la memoria RAM consciente. Dice Craig que tenemos un 96% de ADN basura. Esto es una locura. ¿Basura? En la naturaleza no hay basura. En la naturaleza todo está vivo. No puede ser. Así que en ese no puede ser está la gran oportunidad. Y gracias a Dios que nos han dejado el 96%. Esa es la gran oportunidad, el tesoro que nos espera. Seguimos. Controlling robots. Ya está conectada nuestra capacidad de conexión electroconsciente con partes mecánicas que pueden empezar a funcionar con nosotros. Partes, y ya está conectada. Toda esta información está disponible para vosotros. El que quiera profundizar me lo dicen, le doy la página web, o si no, a través de cualquier medio de comunicación de Internet lo podemos comunicar. Seguimos. Entonces, en la biofísica del agua están siendo determinantes los descubrimientos de la capacidad que tiene el agua de almacenar memoria y actuar como portadora precisa de informaciones electrónicas de valor terapéutico. En la frontera de la ciencia se está investigando la capacidad de interactuar con nuestra intención. Y ahí sabemos todo lo que ocurre con Emoto, con Sauberger, con toda la cantidad de gente que ha considerado que el agua es un misterio, es la puerta del misterio, es la puerta de la ecología o una de las puertas de la ecología de lo transpersonal. Porque el agua vive en comunidad, el agua somos todos. Seguimos. Esto es para quienes criticaban Emoto, ¿os acordáis? Hay mucha cosa con Emoto, que es, Emoto no puede ser cierto porque no puede repetir los experimentos una y otra vez, los cristales no funcionan, ¿no? Y le ofrecían en Estados Unidos $1 millón de dólares si podía conseguir repetir. Yo me pregunto cómo se puede tratar de fotografiar un instante que está fuera del tiempo y del espacio. ¿Cómo podemos pensar que la vida es una mariposa pinchada? ¿Quién puede fotografiar el siguiente instante pretendiendo que sea exactamente igual que el anterior? Así que, de todas formas, como hay maneras,
han realizado un test de doble ciego para poder demostrar que sí hay un conjunto, una comunidad de seres sensitivos que identifican en la capacidad de modificar los puentes de hidrógeno la generación de formas, vamos a decir, electroplásticas, como son los cristales de hielo, con un índice de estética, de armonía superior, los que han sido influidos por un pensamiento positivo y los que no lo son, ¿no? Está hecho ya ese test doble ciego. Pasamos. Esto es increíble. Se están descubriendo capacidades en el agua que son capaces de atentar a los principios de la gravitación. Esto es un puente de hasta 2,5 centímetros hecho con agua, con dos vasos, uno con un polo positivo, otro con un polo negativo. El agua sube, forma un puente, aguanta 45 minutos de antigravedad. Los trabajos de Jean-Louis Naudin sobre la antigravitación son tremendamente importantes. La electrocinética está aquí, como está la energía libre y como está todo aquello que seamos capaces de hacer un hueco para que realmente pueda empezar a existir, si podemos compartirlo. Necesitamos un puente de rigor, un puente lógico que nos permita invitar a quienes todavía están un poco en el miedo de la inseguridad de un mundo no solamente lógico, a poder compartir con ellos para poder compartirlo también con nuestra parte lógica, de nuestra parte interna, que se mueve también en la otra parte del cerebro. Decía nuestra niña que dejará de haber guerras cuando pensemos de forma única, cuando seamos uno, con nosotros mismos. Los dos hemisferios sean uno. Seguimos. John Cancius, agua salada, 3.700 grados, a partir de agua, un oxihidrógeno, existe, ya lo están haciendo. Agua salada, energía, a lo bestia. Seguimos. Consiguen agua elástica en la Universidad de Tokio, un nuevo estado de la materia, entre el líquido y el gas y la materia sólida del hielo, han encontrado una capacidad, vamos a decir, un entorno de plasma en el que el agua puede, imaginaos la importancia, en el ámbito de la ecología aplicada, ¿no? Bolsas de plástico de agua, zapatos de agua, ropa de agua, todo lo que podemos pensar que tal, va a poder, ya está. Entonces, vamos, seguimos. Electricidad a partir de agua. ¿Cómo a través de, y esto es increíble, ¿no? ¿Qué es lo que está generando la electricidad en nuestro cuerpo? ¿Qué es esto que nos mantiene despiertos? Hay una parte que se está investigando que es la influencia de cómo cuando un líquido pasa por un tubo se genera una corriente eléctrica. Esto se sabía. Y se sabía en muchísimas circunstancias. Bueno, ahora lo que han hecho ha sido medirlo. Y cuando eso tiene que ver con los circuitos internos, ¿no? Cuando nosotros somos agua que está circulando por microtubos alucinantes en cantidades de kilómetros que todavía no sé ni cuántos miles de kilómetros tenemos en circuitería interior, pues se puede pensar que de alguna manera quienes están aplicando esto se inspiraron en la electricidad que nosotros somos generadores cuando nuestro agua está funcionando dentro de nosotros, se obtiene energía. Seguimos. ¿Veis estos tarros que están ahí atrás, estas especies macetas? Son filtros que son arcilla y plata. Reducen el 99% del comportamiento patógeno de las bacterias, porque las bacterias no tienen un comportamiento patógeno, no hay nada que sea ni bueno ni malo en la vida. No lo hay. ¿Cómo puede ser la creación? ¿Cómo podemos empezar a vivir? No, esta parte de la creación, como no me interesa, es mala, como no sé qué. Hay mucha cosa que podemos hablar ahí dentro, ¿no? Pero existen ya para aplicaciones muchísimo más sencillas que todas estas locuras para que podamos pensar que un contacto con la parte más noble de la materia, el oro, la plata, los coloides, nos pueden aportar la vibración de la más alta clasificación del orden de la materia, ¿no? Sí. En otro que ya conocéis, esta referencia es al libro que a mí me parece más interesante de los que ha escrito, que es no me acuerdo el apellido, es un cura alemán que escribió con él un libro que está en PDF, luego si queréis os lo doy o quien lo quiera, pues está, es de Biblioteca Pleiades, para que lo tengáis ahí, lo busquéis en internet.
Es muy interesante. ¿Seguimos? Las propiedades curativas del agua de Quinton. Luego van a hablar los de Aquamaris, ¿no? Es tremendo el misterio, la fascinación, la inspiración que nos puede producir el agua del mar, ¿no? Es un camino que ellos hablarán, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pensar en el ser vivo que significan los vórtices donde las distintas corrientes de distintas temperaturas bajan y se mueven y generan todo un movimiento de homeostasis generalificada en todo el planeta, ¿no? Y lo que eso significa y cuáles son las coordenadas que se relacionan con el mundo, con la salud, ¿no? Con el bienestar del planeta, ¿no? Vamos. Otro filtro de agua a base de arcilla y residuos de cultivos como representación de la identidad para la unidad. Seguimos, está ahí. Una cosa curiosa, a partir de ahora se puede sumergirse sin bombonas de oxígeno. Hay un pequeño filtro que separa, que nos permite respirar el agua que está contenida en el agua del mar y en el agua de los ríos. Es una pequeña cosita aquí, con la que se puede estar horas debajo del agua. Imaginaos qué fascinación. Ya existe. No. Mecánica cuántica de Schrödinger. Vamos a seguir para ir muy rápido. Schrödinger, seguimos las aplicaciones de los nuevos conocimientos de la mecánica, de la locura que significa el que la cuántica y el agua, de repente, como ayer nos decías, se encuentran las secuencias de como Fibonacci o la estructura áurica de lo que luego os contará Alberto. Seguimos. Pasamos a investigaciones recientes. Bueno, en este ambiente de fascinación, ¿cuáles son aquellas aplicaciones que de repente el agua nos puede permitir? Bueno, nos puede permitir en unas aplicaciones concretas a la salud, al bienestar, incorporaciones de conceptos de luz, porque en la intimidad de nosotros mismos, ¿quiénes somos, no? Parece que esto es sólido, pero si ponemos un microscopio electrónico aquí encima, empezamos a darle vueltas, empezamos a ampliar, desaparece y se parece más al espacio que a lo que nosotros creíamos que era sólido. Hay más espacios intermoleculares, interatómicos, hay más vacío que formas que pudiéramos identificar con materia sólida. Pero es que esa misma materia sólida deja de ser sólida cuando todavía vamos más adentro. Así que estamos en el vacío, interrelacionados en el vacío. Hola desde mi vacío a todos vuestros vacíos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habla? Una búsqueda, ¿no? Bueno, pues en ese ambiente hay un señor que se llama Dr. Moncayo, del que oiréis hablar próximamente en el camino, porque ha encontrado una aplicación de cómo se puede erradicar utilizando los patrones resonantes de las ondas de luz de las enfermedades, cómo se puede resonar para que instantáneamente el cerebro reconozca un estado de coherencia electrónica en nuestros tejidos, desapareciendo el dolor de forma instantánea. Pero de esto ya hablaremos otro día. Muchas gracias. Alberto ahora. ¡Chum! Bueno, buenos días. Bien, vamos a comenzar primero con una pequeña introducción de quién soy, quiénes somos. Pertenezco a un laboratorio de investigación que se llama ONA Investigación. Bien, este laboratorio nació como un sueño de amigos hace muchos años, donde nos juntábamos todos los fines de semana a compartir ideas, ¿no? En ellos había estudiantes de física, de química, filósofos, y claro, esto era una locura llegar a ponerse de acuerdo sobre la realidad de los temas que tratábamos, ¿no? Porque estaba la visión totalmente científica del físico, la visión filosófica. No, la cosa es que no nos poníamos de acuerdo nunca, ¿no? Desde esa época a mí me quedó como un sueño, ¿no? Tratar de establecer un puente de unión entre lo que los antiguos nos transmitían como verdades para ellos, ¿sí? Que fueron defenestradas en algún momento determinado por el avance científico o materialista, y la nueva visión de la ciencia, ¿no? Creímos que para eso necesitábamos no descartar nada, trabajar de una forma ecléctica,
trabajar de una manera con mente abierta, pero sin perder el rigor científico. Para ello, hemos pasado muchos años trabajando con el tema. Dijimos, bueno, a ver, ¿qué podemos contar? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos hacer? Estaban los filósofos que querían que demostráramos que lo que pasaba con la creación del universo. Por otro lado, estaban las teorías cosmogónicas que no se ponían de acuerdo. La cosa que dijimos en un momento, vamos a trabajar con algo que sea común a todo, y empezamos a elegir lo que era el tema del agua, que es lo más común, que la ciencia tenía muy claro lo que era un solvente muy sencillo, una molécula muy sencilla, pero que desde el lado filosófico había un montón de información que decía que era lo contrario, que tenía en sí misma un montón de capacidades, de cualidades, y que la ciencia no las veía. A partir de ahí, bueno, y ese sueño, hace pocos años y con un grupo de amigos, se concretó en lo que es hoy este laboratorio de investigación, ¿no? Nuestro trabajo se centra principalmente en pocos objetivos, ¿no? Como sabemos, desde el punto de vista científico, que el agua es el elemento que más anomalías tiene. Para que ustedes sepan, una anomalía es algo que por lo que un objeto es, no debería estar pasando. Es decir, que el agua, como elemento tan común, tiene 38 anomalías, que son condiciones que se le dan como molécula, que por los componentes que tiene no le pueden ocurrir. No deberían estar pasando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros decidimos trabajar en ese aspecto, trabajar en investigar todo lo que son, contando y teniendo en cuenta las vertientes de conocimiento antiguas, pero aportando todo el conocimiento científico que pudiéramos tener. Bien, por supuesto que aparte de eso es establecer la relación que existe en el agua con todos los procesos fisiológicos, con todos los procesos de vida. Sí. Por supuesto es desarrollar un trabajo. Esto no se puede hacer si no se desarrolla con un trabajo de mente abierta, un trabajo ecléctico, ¿sí? Y un trabajo básicamente interdisciplinario, porque gracias a Dios, hoy en día, la ciencia y sobre todo la física cuántica ha permitido que compartimentos muy estancos, científicos, como son diferentes ramas de la ciencia, como biología, medicina, etcétera, tuvieran que por necesidad romperse y empezar a hacer un trabajo interdisciplinario. Y todos estos avances que se han hecho en los últimos, diría, 10 años, ¿no? Del 2000 al 2000 hasta ahora, se ha hecho gracias a esa permeabilidad de esa estanqueidad que sufrió durante muchos años la ciencia, ¿no? Donde cada compartimento, cada rama de la ciencia creía que tenía la verdad absoluta y no daba lugar a otra cosa, por lo general. La física cuántica permitió perforar eso, romper, debilitarlo, y hoy en día se están haciendo trabajos interdisciplinarios maravillosos que permiten avanzar de una manera como nunca, ¿no? Bien. Vamos a ver un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? El agua en la antigüedad. El tema del agua es tan conocido en la antigüedad como lo es ahora. Simplemente que ahora nosotros nos han enseñado en el colegio, en la ciencia, que el agua es un solvente magnífico y que no es más que H2O. Y que es simplemente agua. Así lo trató un científico cuando se le dio su opinión acerca del efecto de la medicina homeopática, ¿no? Entonces, cuando él comentaba, dijo, esto no puede funcionar, porque un remedio homeopático es tan solo agua. Bien, vamos a ver, por ejemplo, el agua se trata tan antiguamente como en los Vedas. Saben ustedes que los Vedas es los libros de la tradición hindú más antiguos que existen, tienen más de 5.000 años, ¿no? Ya en ese momento el agua se la trata como uno de los elementos más importantes en la generación de las cosas y de todo. Luego aparece también citada en los Vedas como una de las medicinas
con más potencialidad que existe en la naturaleza. Pasemos a Platón. Bueno, todos sabemos, porque ya es más contemporáneo nuestro, ¿no? Platón, en su Timeo, que es el diálogo que más atañe a la ciencia, ¿no? Describe todo el desarrollo de la gestación del universo desde su inicio hasta su detalle más íntimo, ¿no? Entre tantas cosas, Platón asigna a cada uno de los elementos, agua, tierra, aire, fuego, un sólido que se denominaron sólidos platónicos, ¿sí? Que son poliedros, son figuras regulares. Entre ellos, y hace más de 2500 años, ¿sí? Platón asignó el icosaedro al agua, el dodecaedro asignó al prana, que el prana, para que los que no saben, es antiguamente se lo llamaba, prana es una palabra hindú que significa energía vital. Desde otro punto de vista significa también la concepción universal. Entonces, Platón lo que hizo fue determinar los 5 elementos asignándoles un poliedro a cada uno y un sexto que en realidad es el que lo contiene a todo, que es la esfera por su perfección, que se le asignó al Sol. Bien. Tales de Mileto también, contemporáneo de esa época, ¿no? Cuando le preguntaron de qué estaba formado el universo, él dijo de agua. Que en realidad lo dijo porque él había viajado por Egipto, ¿no? Y había encontrado que el agua cumplía un rol muy importante en todo lo que era el proceso de vida, ¿no? Y él creyó que la vida se originaba en el agua. Y unas generaciones más tarde, Anaximandro, ¿no? Él fue un poco más lejos. Y él dijo que no, que en realidad no estaba todo generado a partir del agua, sino de un componente mucho más importante y que los contiene a todos, que es el apeirón, ¿sí? Que es lo que en la ciencia antigua o hindú se llama también prana, ¿sí? Energía vital. Bien, vemos, sigamos, sí, que desde la más remota antigüedad siempre se le atribuye al agua cosas que a nosotros no nos enseñaron. Sí, podíamos saber de nuestras abuelas que nos decían, si te lavas el cabello con el agua de lluvia de mayo, te queda el cabello muy bien, o el agua de Lourdes, o todo eso. Siempre en el conocimiento popular se le dio al agua más importancia o más atributos de lo que realmente, desde el punto de vista de la ciencia, tenía. Y como ya acercándonos a la ciencia, no tanto a la filosofía, la ciencia que originó la química fue la alquimia en la antigüedad. Para la alquimia, uno de los elementos fundamentales era el rocío. Ellos lo llamaban el rocío celeste. Era el que portaba el fuego secreto, ¿sí? Y ellos comentaban que este fuego secreto era simplemente lo que diferenciaba un trabajo alquímico de un trabajo químico o de un trabajo simplemente de alquímico, ¿no? Que llamaban ellos. Con todo este conocimiento, con todas estas dudas, y por otro lado, desde el punto de vista de la ciencia, que nos decía que esto era solamente agua, empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar con un rigor científico, empezamos a trabajar desde el punto de vista de no descartar las posibilidades que nos hablaban. Que esto implica todo. Tener en cuenta a Platón, tener en cuenta sus cálculos en el Timeo, tener en cuenta en todo. Y hoy en día ya la verdad que hay un equipo de científicos en todo el mundo especializados en el tema del agua que se está trabajando y abriendo unos canales impresionantes, ¿no? Entonces, para poder explicarles un poquito qué es lo que se está conociendo del tema del agua, de una manera breve, sucinta, vamos a pasar a la próxima presentación. Bueno, todos sabemos, esto lo vamos a hacer rápido, que el agua, el lugar que ocupa en el planeta, el agua es, sí, 70% del planeta es agua, que en realidad es más, ¿no? Porque nosotros, sigamos, si quieres, pon todas. Es la molécula más común en el universo después del hidrógeno, ¿sí? Nuestro cuerpo está compuesto en un 60% de agua. Nuestras células
El líquido intracelular es mayormente agua. El líquido extracelular es mayormente agua. O sea que el planeta tenga un 60% de agua es una relación entre lo acuoso y lo sólido. Pero si los seres humanos y todos los seres vivientes somos un 60% agua, el contenido total de agua del planeta es mucho mayor. Bien, en cuanto a las anomalías que les comenté antes, les voy a mencionar algunas. Ustedes saben que en realidad el agua es una molécula de oxígeno, que es un gas, unido a dos moléculas de hidrógeno, que es otro gas. La anomalía más importante es que no existe ningún elemento en la naturaleza que se hayan combinado dos gases y formen un compuesto como el agua, que no sean gases. Digamos, vamos a empezar entonces. Dijimos que la molécula de agua es dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Este enlace es un enlace fuerte, se llama enlace covalente. El ángulo que forman son 104 grados y medio aproximadamente. Y esta disposición, un poco más, sí, que vemos ahí, lo que hace es, sabemos que el hidrógeno tiene una carga positiva y el oxígeno tiene una carga negativa. Por el ángulo que tienen, se me transforma como un pequeño imán. Me queda una distribución de carga positiva cerca de los hidrógenos y una distribución de carga negativa cerca del oxígeno. Eso hace que funcione como un pequeño imán. Bien, digamos, como todo imán, tiende a repeler los polos similares y a atraer los polos opuestos. Esto hace que las moléculas de agua se vayan uniendo unas con otras por lo que se denomina unos enlaces de hidrógeno con el oxígeno, pero de más debilidad, no tan fuertes. Se llaman enlaces débiles de hidrógeno. Bien, sigamos. Estas estructuras se van ampliando y ampliando, siguen creciendo. Sigamos. Hasta formar la que se ha detectado por rayos X, esa estructura más estable, es una estructura de forma de icosaedro que contiene 280 moléculas de agua. ¿Sí? Qué casualidad, ¿no? Hoy, 2010, esto fue en el 2003, por ahí que se encontró, 2500 años después, parece que Platón tenía razón. ¿Sí? Les adelanto que se está trabajando hay teorías físicas cosmogónicas que están relacionando el universo con una estructura del dodecaedro, como también lo decía Platón, ¿no? Pero eso, bueno, es otro tema. Sigamos. Ahora, estas estructuras, que esta es una... Sí. Estas estructuras, ¿sí? Unidas por estos puentes de hidrógeno, pueden adoptar dos tipos de posiciones, o expandidas o colapsadas. Esto está en función de lo que el agua tenga en su entorno inmediato. Lo que el agua tenga en su entorno inmediato puede ser iones, pueden ser cargas, pueden ser campos, lo que sea. Bien, sigamos. Se ha encontrado que ciertas sustancias, iones, ¿sí?, pueden modificar esa estructura, colaborar a que esa estructura, o sea, colapsada o expandida. Se los denominan que son o cosmotrópicos o caostrópicos. ¿Qué quiere decir? Cosmotrópicos es aquella sustancia que hace que esa estructura del agua, ¿sí?, sea más ordenada. O sea, es un agua de menor densidad, más ordenada. En cambio, un ion o una sustancia caostrópica es la que tiende al desorden, al caos, es más expandida. ¿Bien? Entre ellos, bueno, hay algunos, ¿sí?, como algunos aminoácidos, el sodio, litio, son cosmotrópicas, son sustancias que tienden al orden. Y caostrópicas está el potasio, está el cloro, etc., ¿no? Hay toda una serie que ya se conoce y se sabe. Por lo tanto, vemos que el agua ya no es un elemento pasivo, sino que interacciona de una manera activa en función de lo que tenga en su entorno. Sigamos. Ahora, ¿qué pasa a nivel celular, ¿no? Se ha estudiado mucho, hasta ahora se decía que
que el agua a nivel celular era simplemente el medio en el cual ocurrían todos los procesos celulares. Es decir, era el agua, el solvente o el medio donde las proteínas se plegaban, se activaban, donde todos los procesos de pasaje de información ocurrían. Bueno, evidentemente había ciertas cosas que no cerraban desde la biología molecular y se empezó a estudiar el tema del agua ya no como un solvente, sino como un elemento activo y se han encontrado cosas muy interesantes, ¿no? Sigamos. Dijimos que el agua modifica su entorno, su forma en función de lo que tenga en su entorno, ¿no? El agua intracelular es una pieza fundamental. Se ha encontrado que el agua, en asociación, por ejemplo, con lactina o ciertas proteínas dentro de la célula, que tienen sus grupos carboxílicos, que son ácido aspartico, ácido glutámico, lo que hace el agua en cercanía, el agua que está rodeando esa proteína, coge una estructura totalmente ordenada y colapsada. Eso, y en función de la asociación que tiene el exceso de potasio que hay dentro de la célula, en contrario con el sodio que está afuera, genera como una máquina donde, de acuerdo a las reacciones o operaciones que hay que hacer, colapsa, expande y colabora con lo que se denomina la actividad de las proteínas, o sea, el plegamiento de las proteínas. Por lo tanto, ¿sí?, hoy se sabe y se demostró que el agua es una pieza fundamental dentro de la célula para todos los procesos celulares. Sigamos, sobre todo en lo que es el transporte de información. Bien. Vamos a pasar a un tema ahora que está de moda, ¿sí?, que está de moda hace tiempo y que se habla mucho, que es: ¿puede el agua tener memoria? Primero vamos a ver qué es la memoria, ¿no?, para hacer un repaso. Pasemos. Yo puse aquí lo que me parecía que es más universal de lo que es la memoria, ¿no? Y dice, es la capacidad de un agente receptor de retener o almacenar cierto tipo de información una vez que el emisor deja de estar en contacto con él. ¿Qué quiere decir? Que en el caso nuestro, nosotros, tenemos nuestro proceso de memoria. ¿Cómo es? Tenemos el mundo exterior, nuestros mecanismos de percepción, que son los sentidos, recibimos, eso pasa a nuestro cerebro procesa, analiza, compara la información y lo archiva. Nosotros podemos retirar o modificar lo que nuestros sentidos percibieron y, sin embargo, quedar el recuerdo en nosotros almacenado de eso que se vio. Eso es lo que para nosotros llamamos memoria. Sigamos. Pero también existe la naturaleza, sobre todo un caso más que todos conocen es la histéresis magnética, que es un proceso similar que tienen los metales ferrosos, de que en el momento que se le aplica un campo magnético, ¿sí?, una vez que se le retira, cuando se le vuelve a aplicar ya no actúa de la misma manera, tiene como un recuerdo del campo magnético que se le aplicó, por lo cual responde de una manera diferente. Un metal ferroso, si le aplicamos un campo magnético por primera vez que si le aplicamos por segundo. Igual que nosotros ante la quemadura de una mano con el fuego, ¿no? No es lo mismo la primera vez que la segunda. Bien, entonces, ¿qué pasa con el agua? ¿Es capaz el agua de retener cierto tipo de experiencia o de información, de memoria? Digamos. Dice, se ha encontrado que los clústeres, todas esas estructuras, son como un sistema de alguna forma digital y de acuerdo a la forma, la cantidad, pueden almacenar memoria, pueden almacenar información, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahí puse un pero, ¿no? En condiciones normales, el tiempo que duran estas estructuras entre que se forman y se deshacen es del nivel de picosegundos o nanosegundos. Estamos hablando de 1000 millonésimas partes de un segundo, o sea que es muy breve. Entonces, en condiciones normales de un agua destilada y todo eso, es inviable que retenga algo. Sigamos. Pero como decíamos antes, la presencia, ha demostrado que la presencia de ciertos iones, ¿sí?, radiaciones, puede prolongar ese proceso. Se han hecho ensayos, ya se ha trabajado, donde se ha corroborado, por ejemplo, que el agua expuesta a la energía solar, ¿sí?, las modificaciones que recibe en lo que es la espectrofotometría en el infrarrojo lejano, puede perdurar hasta 8, 10, 12 horas. Y eso sobre un agua simple. Si a eso le agregamos ciertos iones, bueno, el tiempo avanza.
el campo magnético, el agua se ordena cuando le ponemos un campo magnético. Nosotros hemos hecho ensayos y claro, a la larga se pierde, pero puede durar 2, 3 días. ¿Sí? Entonces, bajo ciertas condiciones, el agua es capaz de almacenar cierto tipo de información. Ahora, vamos a ver qué es información, ¿no? O sea, estamos hablando de memoria, de información, pero ¿qué es información? Como comentaba Goyo antes, la física cuántica ha hecho avances impresionantes y ya no solamente porque la física cuántica se aplica, mejor dicho, hoy tenemos esto, el ordenador, toda la tecnología que estamos usando de hace 50, 80 años es gracias a la física cuántica. Lo que pasa que la física cuántica tiene 120 años, 100 años aproximadamente. Lo que pasa es que se ha aplicado lo que se ha encontrado y el concepto teórico que desarrolló esa ciencia, ese concepto se dejó para otros, porque era muy complicado, muy difícil de entender, al punto que se han peleado o discutido y se han formado 4 escuelas de pensamiento diferentes a ver qué ocurre con esa filosofía que está detrás. Bueno, todos estos avances ya no vienen tan solo de la aplicación de la física cuántica ortodoxa, sino de la nueva física cuántica, que es la que lleva a experimentar ese concepto filosófico donde aparece todo el tema de información, el colapso de onda que les comentaba un poco Goyo. Entonces, hasta ahora nosotros nos manejamos, o la ciencia se ha conducido con 2 tipos de elementos, materia y energía. Aquí les puse una flecha en doble sentido porque hoy ya la materia y energía no son diferentes. Simplemente son 2 formas diferentes. Algunos dicen la materia no es más que una energía muy densa o la energía no es más que una materia mucho más sutil. ¿Sí? Pero en realidad hoy desde el punto de vista física cuántica no hay diferencia entre materia y energía. A esto se le agrega ahora a través de este concepto de la física cuántica un nuevo campo, un nuevo elemento que es la información. Pero podría ser este doble sentido, pero para mí no. Para nosotros creemos que el sentido es al revés. Y vamos a tratar de explicar qué es información de una forma sencilla. Nosotros tenemos un ordenador. El ordenador cuenta con materia, que es la caja, el disco duro, los cables, la tarjeta gráfica, los integrados, los chips. Todo eso es, desde nuestro concepto, materia. ¿La energía qué es? La energía es, conectamos a la corriente, empieza a circular corriente, calienta los circuitos, empieza a emitir electrones y empieza a mover el ventilador, etc. Todo empieza en funcionamiento. ¿Y para qué sirve eso? ¿Qué hacemos con eso, no? ¿Para qué serviría un ordenador si tuviéramos solamente eso? Evidentemente para nada. El ordenador, como su palabra lo dice, hace falta darle órdenes. Y eso es lo que se denomina software o programa. Es información que hay que darle al ordenador que se transforma en unas instrucciones que hacen que ese sistema realice una operación. Tal o cual cosa. Escribir, mandar a la impresora un archivo. Eso es, sin esa información, tanto la materia como la energía no hace nada. No sabe qué hacer, no puede hacer nada. Entonces, lo que dice la física cuántica es que esa información, ese campo informacional, está en todo. Está en todo. Es como decir el propósito o lo que hace que las cosas sean como son. ¿Bien? Y todo está. En todo está. Es como decirles, si yo tengo hoy, ustedes conocen lo que es la fuerza de gravedad entre los planetas. Yo tengo 2 planetas cercanos, veo la materia, ¿sí?, que es la masa de los planetas, tengo la fuerza que la puedo medir, que es la atracción gravitatoria entre los planetas, y veo que está actuando la gravedad. Ahora, si yo separo esos planetas a una distancia en la cual esa atracción gravitatoria sea imperceptible, los planetas ya no están como materia porque no los veo, la fuerza prácticamente desaparece porque no están a mucha distancia, pero no quiere decir que la información que está en ese lugar, en ese espacio, de que cuando se vuelvan a juntar, bueno, para actuar de la misma manera, no exista.
Eso es lo que se llama un campo informacional, o como comentaba Goyo, muchos otros científicos como Erwin Laszlo y todo eso, el campo akáshico. Es un campo que tiene que ver más con el campo mental, el campo de información, que el resto. Bien. Con esto, ¿qué quiero decir? Con esto quiero comentarles que el agua, que es lo más común que tenemos, tiene la capacidad de ser un vehículo de solventes químicos, de productos químicos, un vehículo de un solvente perfecto, pero también un vehículo que aporta a la vida un elemento fundamental, que es esa capacidad, ¿sí?, de almacenar, de guardar, de transferir, tanto sean solutos químicos como información necesaria para la vida. ¿Sí? Así que, resumiendo un poco y cerrando un poco el tema, quiero comentarles que este trabajo que se está haciendo es un trabajo, la verdad que maravilloso, ¿no? Maravilloso, es día a día, es constante. Tenemos gente que está trabajando simultáneamente en muchos campos de aplicación. Entre ellos, por ejemplo, el Premio Nobel de Medicina, Luc Montagnier, no sé si lo conocen, en el 2003 tuvo el Premio de Medicina por su colaboración con el virus HIV. Ellos trabajaban todos los días con soluciones biológicas de agua, ¿sí?, para hacer ensayos de modificaciones celulares. Esas soluciones biológicas todos los días la tenían que filtrar por un filtro bacteriológico, que es un papel que tiene un poro más pequeñito que el tamaño de una bacteria. Entonces la bacteria es retenida y no pasa. Todos los días trabajaban con eso, todos los días necesitaban esa solución. Se dieron cuenta que en determinadas condiciones de dilución de esa solución fisiológica, por más que esté filtrada bacteriológicamente, al tiempo la bacteria volvía a aparecer. Siguieron investigando, volvieron a repetir el caso y entraron a decir que una medición en lo que se llama frecuencias, radiofrecuencia de muy baja intensidad. Entonces ellos ven que la bacteria en sí emite en radiofrecuencia de baja intensidad una señal. Entonces cogen la señal de esa bacteria, la almacenan, filtran, ¿sí?, ese líquido, le quitan la bacteria y ven que en el líquido filtrado no tiene esa señal, o sea que no hay señal de bacteria. Pero en todos los filtrados que hacen sucesivamente a diferentes diluciones del agua, en algún tipo de rango de dilución que rozan lo homeopático, ¿sí?, la señal aparecía una vez filtrado. O sea que el agua era capaz de mantener bajo ciertas diluciones, emitir la misma señal que emitía cuando estaba la bacteria. Por supuesto, esa agua con el tiempo volvía a reproducir la bacteria. Eso, bueno, le costó algunos problemas al doctor Luc Montagnier porque su metodología no fue demasiado ortodoxa en el desarrollo de todo eso, ¿no? Bueno, por eso digo, hay ensayos y trabajos que se están haciendo comprobando lo que es la medicina aleopática, un remedio homeopático, cómo funciona. Nosotros lo hemos comprobado en el laboratorio nuestro. Nosotros estamos trabajando ahora en todas estas cosas y sobre todo en lo que es el agua y su capacidad que tiene no tan solo de almacenar información y memoria, sino ese concepto antiguo, ¿no?, ese concepto de vitalidad. Creemos también que el agua lo puede almacenar. Bueno, hay de todo. Y por último, les quería demostrar que ya hay trabajos que se están haciendo, ¿no?, sobre todo los rusos están muy avanzados en esto, que es influir, cómo la conciencia humana influye en la estructuración del agua. Y esos son trabajos que se están haciendo, que se están repitiendo en varias partes del mundo y que tienen, por supuesto, consecuencias bastante interesantes, ¿no?, sobre todo a nivel conexión con lo que decía Goyo de información biológica, porque evidentemente el agua puede ser de alguna forma, bajo ciertas condiciones que todavía no están probadas, portadora de información. Entonces, si puede ser portadora de información,
es un señalizador perfecto. ¿Mm? Bien. Bueno, hasta aquí quería comentarles un poco lo que se está en la ciencia, lo que está en el tema del agua, y esto recién empieza. A ver, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto Pérez. Gracias, Goyo. Me quedó la duda, porque cuando hemos oído lo de que el agua era flexible, o que podía ser flexible, bueno, eso nos abre un campo tremendo, sin duda, ¿no? Pero, ¿dónde está la ley de los vasos comunicantes, todos los circuitos hidráulicos y hasta la ley de Pascual? Eso variaría, quizá, con ese agua, ¿verdad? Ajá. Bueno, gracias.